Como siempre, llega el espacio, perdón, de Rito Germán López, de la Asociación Cultural Belgraniana, que siempre un poco vamos mirando. Hoy a la mañana, cuando hacemos el pase con Mario, siempre digo yo que para buscar un contexto o una comparación más contemporánea, digo, este espacio me hace acordar a Tato Bores. Porque la historia se repite. Porque la historia. Viste que vos mirás algo de Tato Bores y está hablando del dólar, de la inflación. Acá hablamos por ahí con otros problemas, pero más o menos las Claro. historias son similares. ¿Cómo va, Rito? Buen día. Buen día, Cristian. ¿Cómo te va? Muy bien. Bueno, algunos dicen la historia se repite y otros dicen la historia continúa. Bueno, sí, es Y una esa continuidad continuación, con los claro, mismos temas con los muchas mismos veces, temas. ¿no? Sí, sí, Claro. sí, sí. Un poco de eso vamos a hablar hoy también. Estamos entrando en el mes de agosto. O Sí, sea que tenemos que hablar sobre San Martín. claro. 176 años de su fallecimiento. Y bueno, San Martín fue cuestionado en el siglo XIX, ¿no? San Martín, padre de la patria, no siempre fue así. Fue una Claro. construcción histórica. A mí me sorprende la imagen de San Martín fuera de cualquier límite. Una vez estuve en el Central Park en Nueva York y una estatua Sí, enorme sí, sí. En de, Europa de también, San Martín, digamos, en muchos lugares, sí, con un claro. reconocimiento muy grande. Bueno, Claro. la obra que hizo. Y vamos a hablar un poco de eso. Eh, en el siglo XIX se construye, cuando se construye el mito fundacional, hay que, ese mito fundacional, esa nación que está surgiendo, tiene que tener sus héroes. Sí, sí, no, claro. Había una discusión ahí, sí, un debate historiográfico, si tenía que ser San Martín o no. Porque Ajá. algunos proponían Rivadavia, otros proponían Alvear. Bueno, finalmente Mitre eh, crea la figura de San Martín y de Belgrano, hace las dos biografías. Ahí Ajá. surge entonces el mito fundacional, que no deja de ser un mito, donde esa Argentina que estaba surgiendo en 1810 era republicana, era democrática, era liberal y miraba hacia Europa. Europa era la civilización, nosotros éramos las barbarie. Claro. Esa dicotomía civilización y barbarie es eso. Pero se impone la figura de San San Martín, Martín. finalmente prevalece. San Martín como el jefe militar, el que planifica, el que va a liberar a tres naciones, y Belgrano como el que tiene las virtudes ciudadanas, ¿no es cierto? Eso fue una construcción historiográfica. Entonces, ¿quién era San Martín? Bueno, como todos sabemos, va a nacer en Yapeyú en 1778. Es hijo de Juan de San Martín, que en ese momento era gobernador de los 30 pueblos de las misiones guaraníticas, al que después Belgrano le va a hacer un reglamento, los 30 pueblos de las misiones, posteriormente, y hijo de Gregoria Matorras, esas criollas argentinas, que de esos vientres salen este tipo de, Claro. de hombres, Es ¿no? Y esa de explicación mujeres. de por qué los argentinos somos así, ¿no? Claro, irreverentes. Y a los 6 años se van a Europa, ¿no? El padre es destinado a Europa y estudia entonces en el Seminario de Madrid, el Seminario de Nobles de Madrid, y a los 12 años, fíjate la edad, entra como cadete al regimiento de Murcia, A los 12. a los 12 años. Paralelamente a esto se estaba produciendo un gran acontecimiento que era la Revolución Francesa, que también Claro. va a marcar su carrera. A los 14 años los tenemos combatiendo en el norte de África. 14 años. He desplegado al norte de África. El norte de África, aparte, ¿no? ¿Dónde? Bueno, donde hoy vemos estos acontecimientos que están ocurriendo, estas crisis migratorias, Mm. en Ceuta, en Melilla, en Orán, Argel, todo eso era un teatro de operaciones que tenía España, ¿no es cierto? Bueno, va a combatir contra los moros, estuvo en el sitio de Orán, 37 días sitiado, va a luchar en Merilla, va a luchar en Ceuta, todos territorios hoy en disputa, Mm. hasta el día de hoy, ¿no? Que eran enclaves militares. Enclaves militares, en ese momento los enclaves militares, las guarniciones militares se llamaban presidios, pero eran presidios porque eran guarniciones militares. Cuando Claro. después envían a los reos, ahí sí cambia el concepto y se transforman en presidios tal cual lo conocemos nosotros ahora. Bien. Bueno, tuvo experiencia también en la guerra naval,
estuvo embarcado en el Mediterráneo era el gran teatro de operaciones. Con razón hacían esta cosa esta gente, porque a los 12 años ya empezaban a escribir historia, ¿no? Y claro, pero la niñez no existía. Claro. Se No pasaba, había, no, claro, la etapa de niño, existía la niñez, no existía la en la adolescencia. Bueno, adolescencia. la etapa se pasaba de niño a adulto inmediatamente. Claro. Sí, y la expectativa de vida era corta también, ¿no? También. Sí. Eh, Tiene su experiencia naval en el Mediterráneo, Mm. libró 3 combates navales, estuvo prisionero durante un breve tiempo, es decir, mirar cómo iba juntando su experiencia militar, haciendo su experiencia militar, ¿no? Después lo vamos a ver combatiendo contra los franceses cuando invaden España, en la Guerra de Independencia Española. Va a luchar en el combate de Arjonillas. Ahí el combate de Arjonillas es interesante porque va a ser un combate muy similar al del combate de San Lorenzo. Ujú. Ahí él va a hacer un combate con una carga con 20 de sus soldados contra 70 franceses. Logran matar 17 franceses, huye el resto, pero en ese combate le matan el caballo, igual que en San Lorenzo. Le Claro. matan el caballo y ahí está un soldado que le salva la vida, Juan de Dios, y otro soldado que Acá también lo fue apoya. Cabral. Acá fue Cabral y Diego Martos, otro soldado que después va a ser, no, Diego Martos, no, Pedro Martos, que después va a ser Juan Bautista Baigorre acá. Ah, claro. ¿No? Ahí está. Eh, un mes después lo vamos a tener luchando en Bailén, donde son vencidos los generales franceses, que eran invencibles. Bueno, ahí en esa batalla es muy particular esa batalla porque se utiliza intensivamente la guerra de guerrillas. No se utilizaba en la guerra de guerrillas hasta ese momento. Se utilizaba, el combate era entre 2 ejércitos. No participaban los ciudadanos o los partisanos. A Claro. partir de acá, de este momento, se utiliza la guerra de guerrillas y uno de los que entrenaba a esta gente era San Martín. Es decir, ¿qué hace la guerra de guerrillas? Bueno, cortan las comunicaciones entre el ejército y la parte que hace de logística. Ese cordón umbilical Claro. que une la logística, que es todo lo que tiene que ver con alimentos, agua, municiones, etcétera, etcétera. Si vos cortás ese cordón umbilical, Hoy le llaman bloqueos. claro, si vos cortás esa línea de Claro. comunicación, ese ejército se Sí, queda sin provisiones, sin claro. provisiones. Claro. Entonces no puede operar. Bueno, eso es lo que hacían estas guerrillas, ¿no es cierto? Hostigar permanentemente las líneas de comunicación. Toda esta experiencia de guerra luego la va a traer a América. Ujú. ¿No? O fíjate, toda la experiencia de guerra que había juntado y obtenido en Europa, y en Bailén va a ser ascendido a teniente coronel. Todos los grados, el que asciende en combate. Combate. Entonces lo que podemos ver es que lo que viene a América es un profesional de la administración de la violencia. Eso es un militar, un profesional en administración de violencia, Bien. ¿cierto? Un profesional de la guerra. Nada tenían que hacer ante esta experiencia los criollos que teníamos acá, por muy generales que fuesen. Sí, sí, Ante esa había una experiencia grande, no, ¿no? no, Claro. no, nada tenían que hacer. Trae toda esa experiencia europea y la Revolución Francesa lo que va a hacer es cambiar la naturaleza de la guerra. Cambiar la naturaleza de la guerra porque ahí comienzan las grandes movilizaciones de civiles, Ujú. las levas obligatorias. Entonces rápidamente vos podías hacer un ejército de 1.000.000 de hombres, por ejemplo. Claro. ¿Eran profesionales? No, no eran profesionales. Se hacían soldados en la guerra. No eran profesionales de la guerra. Claro. Eso cambia la naturaleza de la guerra. Esto lo va a estar observando un contemporáneo de San Martín, que es Clausewitz. Ujú. Clausewitz, uno de los teóricos de la guerra más importantes de Occidente, que va a escribir su libro de la guerra. ¿Y qué va a decir Clausewitz? ¿Qué es lo que va a estar observando? Dice que la guerra no es un acto aislado, sino que es la continuación de la política por otros medios. Esa es la famosa frase que tiene Clausewitz. Y es la movilización de todos los recursos disponibles para la guerra, ¿no es cierto? Todos los recursos disponibles de una nación, tanto humanos como materiales. Y el concepto ordenador de todo esto
es la movilización completa de todos los recursos, tanto materiales, morales como espirituales. ¿Y qué es lo que hace San Martín siendo gobernador de Cuyo? Bueno, la movilización completa de todos los recursos. Así como se aplicaba los principios de la guerra en Europa, él los va a Lo traer, trae acá. los trae acá. Entonces, estamos ante un gran estratega, ¿no?, que analiza varios escenarios al mismo tiempo. ¿Y qué es lo que analiza a nivel internacional? Bueno, algo muy interesante que no veía cualquier persona. Él lo alcanza a ver. ¿Qué es? Que Francia se había adueñado de España, ¿no? Napoleón había invadido España y había colocado a su Mm. hermano José Pepe Botella como rey de España. Entonces, se había quedado sin patria. San Martín Claro, se había quedado sin patria. ¿Qué es lo que piensa San Martín? Si Napoleón logra articular una ruta comercial con Hispanoamérica, todos esos recursos que salen de los virreinatos van a ir a parar al ejército francés, que necesitaba ingentes recursos para llevar esa guerra adelante en Europa. Si vos cortás esa gigante línea de comunicación entre Hispanoamérica y Europa, le estás haciendo un daño muy grande a a Francia. Francia. ¿Cómo se corta? Sale independizando estos territorios. Y eso es, bueno, esto es lo que dicen algunos, ¿no? Esto es lo que veía en términos estratégicos San Martín. Entonces, el modo de hacerle la guerra a Napoleón es desvinculándolo de la posibilidad de quedarse con los recursos de Hispanoamérica. ¿Quién estaba observando y quién estaba diciendo esto también? Inglaterra. Claro. Inglaterra también tenía sus estrategas que estaban pensando esto. Y para eso había que independizar a América. Entonces, esto responde un poco a por qué viene San Martín a estas tierras. Y viene a estas tierras, esa es la gran pregunta, porque ¿por qué vino para acá? Si él era un teniente coronel del ejército español, exitoso, reconocido, y en algún momento pide la baja del ejército, al cual se la otorgan, y viene a estas tierras. Algunos dicen, no, porque viene a su tierra, porque extrañaba, porque... No, no, no. Era en defensa de, Era, claro, claro, de donde él estaba. exactamente. Era cortar ese vínculo con Francia, con Francia. Napoleón y con Europa. Bueno, entonces lo que podemos ver es que ese gran teatro de operaciones europeos ahí toma toda la experiencia militar y podemos ver una continuidad con lo que está sucediendo hoy en Ceuta, ¿no? Esa crisis migratoria que algunos nos dicen, no, no es una crisis migratoria, es una invasión. Bueno, es el mismo teatro de operaciones de aquella época. Estas avanzadas, ¿qué es Ceuta o qué es Melilla? Era la avanzada que tenía Occidente, que tenía el mundo cristiano contra el mundo musulmán. Claro. No nos olvidemos que los musulmanes habían tomado, habían invadido la península ibérica y habían conquistado durante 800 años lo que se llamaba el Al-Ándalus, Claro. casi el 90% de España. Cuando los reyes católicos logran expulsarlo, vuelven a África y ahí es donde se colocan estos puntos fuertes, estas guarniciones militares, ¿para qué? Para ponerle un freno a la invasión musulmana. Y esa es la misma función que cumple hoy. El Claro. problema es el Sí, sí, mismo, sí, es sí. que los musulmanes no vuelven a Europa. Claro. ¿Qué están haciendo? Bueno, avanzando. Algunos dicen, bueno, esto fue una invasión en todos sus términos. No fue solamente una crisis migratoria. Hay una crisis migratoria explotada por el Estado marroquí. Se aprovecha ese contexto, digamos. Claro, Claro. esa desesperación de esas personas, aunque viste que esas personas que cruzaron, 50.000, 60.000 personas, Sí, sí. una ciudad En un pueblo de completa, 80.000. en un pueblo de ochenta Sí. mil vos veías gente muy bien formada, cuerpos atléticos, todos hombres. Bueno, esto es un dato, ¿no? Hubo
o una operación de inteligencia en los medios de comunicación, en las redes, donde decían o incentivaban a que cruzaran a Ceuta. Y esto tiene, lo que pasa que hay que entender qué juego hace Marruecos acá. Y Marruecos tiene una alianza de primer orden con Estados Unidos. ¿Desde cuándo? Desde 1776. El primer estado en reconocer la independencia de Estados Unidos es Marruecos. Ajá. Y desde ahí firmaron un tratado de paz y amistad que perdura hasta el día de hoy. Y en el 2020 firma un tratado de amistad con los acuerdos de Abraham con Israel. Entonces ahí tenés el eje Estados Unidos, Israel, Marruecos. ¿Y España qué papel está jugando? España apoyaba a Argel. Argel, ¿qué línea estratégica tenía? Rusia, China. Y ahí eso te explica entonces por qué acá, en términos geopolíticos, están utilizando una crisis migratoria como un arma híbrida de guerra, ¿no es cierto? Claro. Bien. Y nosotros también estamos mirando con detenimiento esa Nosotros situación. tenemos que Bah, ver, ya estamos posicionados en un. nosotros estamos posicionados. Tenemos que ver cómo se utilizan estas herramientas, ¿no? Porque ya ves que pueden hacer una invasión sin armas. Esto lo había hecho Marruecos, ya lo había hecho Marruecos en el Sahara Occidental en 1975. La Marcha Verde le llamaron. Ujú. Que movilizaron 350.000 civiles sin armas, apoyados por 20.000 soldados sin armas también. Y avanzaron sobre el Sahara Occidental, que estaba en manos españolas. Y se apropiaron de esos territorios. Entonces no es la primera vez que utilizan esta metodología. Esta metodología. Claro. Es una metodología, y es una metodología de guerra. Que parecía un escape de desesperación de la gente y en definitiva es Y algo. cuando vos ves esas caras y esos cuerpos, vos no ves desesperación ahí. Claro. Ahí no hay desesperación. Ahí hay cuerpos bien entrenados, físicamente bien preparados, rostros que vos no ves la desesperación ni la marginalidad, no, ahí hay algo más. Claro. Nos hacen creer otra cosa. Bueno, lo que nos hacen creer, pero hay que observarlo desde otro punto de vista. Claro. ¿Y qué están haciendo en España? Y tratándolo de observar desde este punto de vista. Claro. Y además, si no es una traición del mismo gobierno español, que también lo están viendo. Claro. Porque bueno, en el 75, con la Marcha Verde, ya estuvo coordinada por el rey Juan Carlos, que a los militares le decía, nosotros tenemos que luchar hasta la última munición, y ya había arreglado con Marruecos para que hicieran esa invasión. Claro. Entonces se juega en varios escenarios. Uno es el escenario político, siempre nebuloso, y otro es el escenario donde está la gente, esta pobre gente en Ceuta, de un lado y del otro, porque estas personas, viste, también tuvieron 80 muertos. Sí, ha habido números. Una cosa así. Claro. Hubo ¿Y niños y los muertos, protagonistas son mujeres. conscientes? No, de la realidad no. Son empujados. Son empujados, hubo promesas, Claro. les dijeron que no los iban a devolver, les dijeron que del otro lado iba a haber trabajo, los iban a alimentar. Bueno, se juega con todo. ¿Y quién dijo eso? Bueno, el Estado marroquí, evidentemente. A través que hubo una operación de inteligencia, evidentemente. Claro. Bueno, cuando uno lo mira de ese modo, cambia la perspectiva. Claro. Sí. Siempre está la historia que de alguna manera nos acomoda también el escenario. Y hay ¿no? que mirarlo así. Para eso está la historia. Claro. Bien. Bueno, iba a preguntarte algo más para meternos en la parte que hablabas de agosto y decías que cuando se perfilan como dos héroes, ¿no? El de San Martín, el de Belgrano, también con su reconocimiento, no solamente por el perfil de buscar una persona, ¿no? Evidentemente han hecho su parte también. Claro. ¿No? Claro. No, los atributos lo tenían. Claro. Su obra estaba hecha. El problema es lo que se oculta. Eso te iba a decir. Es la historia que no se hace. Claro. Bueno, la historia de los caudillos federales. Dos faros son dos faroles que dejan en oscuridad otras cosas, ¿no? Claro. Aún esos dos faros, sí. Hay cosas que de esas dos personas no se cuentan. También, claro. Es decir, bueno, ¿qué relación tuvo San Martín con los caudillos federales?
Claro. por ejemplo. A San Martín le dijeron de todo. Desde que se había robado un ejército, hasta que era un indio, hasta que era un monarca, hasta que... De San Martín se dijo de todo. Después se lo rescata, pero fue muy criticado. Entonces, bueno, y después está la línea revisionista que va a rescatar toda la historia de los caudillos, ¿no? De los caudillos federales. Hay Artigas, Claro. Rosas principalmente. Esa es una historia que no se había hecho y que va a confrontar con esta línea liberal. Y bueno, hay que leer todo eso, pero Y sacar y conclusiones. sacar conclusiones. Claro, está la historia, aquella que nos cuentan y aquellos que van a revisar si esa historia está bien. Claro, y la historia está en revisión permanentemente, Claro. permanentemente. ¿Hay Sí, gente que todavía sigue estudiando estas cosas así específicas, digamos? claro, sí, hay Ajá, historiadores muy prestigiosos, actuales, claro. que siguen estudiando. La semana que viene vamos a hablar sobre cómo se financió esta operación, este plan continental de San Martín. Bien. No, pregunto esto, digo, porque si decís que la historia es dinámica, aunque uno pareciera que no, porque la historia ya pasó y es lo que pasó, no se puede cambiar. Sí, pero las Pero si se puede. interpretaciones no. Claro, eso te iba a decir. Siempre surgen nuevos documentos, Claro, siempre hay líneas de estudio, interpretaciones que surgen, que tienen que estar sí. fundamentadas en documentos, ¿no? Bueno, siempre se dijo que hay libros, documentos que se ocultan y están bajo siete, si no se destruyen. Que se oculta, que se destruye y se malinterpretan También, algunos. claro, Entonces, siempre hay que estar revisando. El revisionismo existe. claro. Es, Qué trabajito. es un trabajo. Bueno, Rito, muchas gracias como Gracias, siempre. Cristian. Rito Germán López, integrante de la Asociación Cultural Belgrañana.